el día de ayer. La multa se establece hasta de 30 millones para los infractores tanto del sector público como del sector privado. Los senadores Sixto Pereira Filisola, Fernando Lugo, Richard, Jorge Querey, Pedro Santa Cruz y Esperanza Martínez fueron los que presentaron este proyecto. Entonces Sí. con esto se tiene que, o se pretende en realidad, prevenir, atender y sancionar el acoso en sus diferentes manifestaciones, en este caso en el ámbito laboral. Sí, señor. Pero bueno, lo que queremos es ahora actualizar otra información también relacionada al Congreso porque se analizó también la situación del Médanos del Chaco, la empresa, en este caso en particular, una empresa que históricamente fue la que se dedicó a este rubro. No descarta la posibilidad de presentar una acción contra el Estado paraguayo. Y bueno, cuando hablamos de esto, rapidito sale a luz el señor José Cano, en este caso de la firma empresa Primo Cano Martínez. Así que, don Cano, buenas tardes antes que nada y gracias por su tiempo. Buenas tardes a Marta, a Lucas y a toda la audiencia. Bueno, Buenas querríamos tardes. conocer cuál es la decisión o qué es lo que ustedes evalúan como posibilidad ante lo que la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados pretendían habilitar la prospección, pero esto no va a ser posible, tengo entendido. Y por lo menos en este periodo parlamentario dijeron que sí, no, ¿verdad? Claro. Hay promesas que van a retomar el tema con todo el ímpetu que corresponde. No obstante, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados in eternum, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál sería el fundamento para la acción, para presentar esta acción, señor? Y los daños y perjuicios recibidos durante la suspensión de una concesión de conveniencia pública que está avalado por un contrato entre las partes que son el Estado paraguayo y la empresa Primo Cano Martínez. Ajá. ¿Pueden conocer así a grandes rasgos en qué consiste este contrato que finalmente queda sin efecto, señor José? El contrato data de 1983. La ley 1028/83, ustedes pueden buscar en internet, pueden leer todas sus cláusulas y demás. Ese contrato estuvo siendo cumplido íntegramente por la empresa, siendo una empresa que realmente con mucho sacrificio hizo lo que ninguna otra empresa extranjera logró en el Paraguay, que es tener un pozo disponible con capacidad de producir 1 millón de pies cúbicos de gas por día, ¿verdad? Y ahí es importante aclarar que este gas es gas natural, ¿verdad? Sí. Y lamento mucho la ignorancia de muchos que estuvieron tratando el tema y que inclusive acusaron de que estábamos vendiendo de contrabando a Bolivia y la Argentina el gas, ¿verdad? Hay una diputada que tiene apellido de color que dijo eso, ¿verdad? Y eso es lamentable, es una ofensa al intelecto de cualquier persona que conozca algo al respecto, ¿verdad? Y te voy a explicar por qué. Sí, por favor. Porque el gas natural es principalmente metano. El metano realmente es un combustible sumamente ecológico porque tiene un carbono y 4 hidrógenos. Entonces, el nivel de contaminación que genera es mucho menor que cuando vos estás quemando GLP, cuando estás quemando diésel, cuando estás quemando fueloil y demás, que son cadenas de por lo menos 28, 30 carbonos y los hidrógenos correspondientes, ¿verdad? O sea, la relación carbono-hidrógeno es mucho menor en el gas natural, que es principalmente metano, entonces contamina mucho más. Eso de que no se puede quemar en vehículos es mentira, que no se puede quemar en cocina es mentira. ¿Cuál es la diferencia? Vos le conectás a una cocina a gas, le conectás a gas natural y funciona perfectamente. Conectás a un auto y funciona perfectamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el almacenamiento. Eso sí es cierto, es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque el gas natural, siendo metano, no se licua a temperatura ambiente, aunque uno aumente la presión a valores elevadísimos. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene gas natural comprimido, lo que se denomina GNC, no es gas natural carburante, como dijeron ahí en el Pleno del Senado y de Diputados. O sea, ¿Y es qué gas uso natural tiene esto, comprimido. don José? Y eso te estoy comentando. Tiene uso vehicular, tiene uso domiciliario, tiene uso industrial y tiene uso para generación de energía eléctrica y productos fertilizantes. O sea, todos esos usos tienen. Ajá. La dificultad, como te dije, es el transporte. Entonces, ¿qué posibilidad tenés para transportar? Uno, tenés un gasoducto, que es lo que siempre se utilizó, que en nuestro país nunca se pudo realizar, porque el consumo que tiene la zona urbana de Asunción es pequeña. Entonces, no rentabiliza
Y antes solamente se podía transportar más de esa manera. Hoy día la tecnología te permite hacer plantas pequeñas para generar gas natural licuado. Gas natural licuado es la misma forma de transporte como se utiliza en el oxígeno líquido. El oxígeno líquido tiene tanques especiales tipo termo. Nosotros en la pandemia veíamos que se paseaban por todo el país. Asimismo se transporta el gas natural líquido a 160 grados bajo cero. El oxígeno líquido va a 180 grados bajo cero. El gas natural líquido a 160. Entonces vos llevas a otro tanque y descargas ahí, y ahí podés gasificar nuevamente y utilizar. Siempre el gas se quema como gas, no como líquido, pero sí se transporta como líquido, porque es mucho más rentable, ¿verdad? La otra forma es gas natural comprimido a 250 bar, que es lo que hizo la empresa Pigmocano, porque es lo que requería menor inversión. Entonces, ¿qué pasa? Vos transportás a 250 bar en camiones, trailers especiales, pero la diferencia es que el tráiler queda prisionero del consumo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podés desconectar, tampoco podés trasvasar. Si vos pones para equiparar la presión, te va a caer la mitad en un tanque y la mitad en el otro tanque siendo de igual tamaño, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Entonces, todas estas cuestiones que la gente no comprende, para salir a decir que estamos nosotros mandando de contrabando, es una afrenta al intelecto, al raciocinio y a la integridad de una familia que se dedicó todo el día y durante años. A la fecha ya hacen 40 años de trabajo, de sacrificio de mi padre y nuestro también con mis hermanos, ¿verdad? O sea, se hicieron pozos de agua, pista de aterrizaje, se hicieron 300 kilómetros de camino, se invirtieron fondos en comprar un compresor, un trailer de transporte, tanques de gas natural comprimido, una estación de servicio para eso. Se le vendió a la ANDE, se hicieron pruebas con la Facultad de Ingeniería de la UNA, se hicieron convenios con la Facultad de Ingeniería de la UNI, justamente para demostrar, porque la gente no conoce. Es más, la gente, hasta los ganaderos que estaban cerca tenían miedo, decían, no, yo no quiero mezclar, porque nosotros hicimos pruebas y utilizamos el gas natural. En camiones, el camión de transporte utilizaba 70% de gas natural comprimido y 30% de combustible. Entonces, el diésel seguía utilizándose en el camión de transporte justamente para iniciar la combustión, pero todo el sistema de aceleración y demás ya daba con el gas. Entonces, el ahorro de combustible era muchísimo, ¿verdad? Ajá. La infraestructura que tenemos en Paraguay, que se utiliza en Paraguay, entiendo, ingeniero, sería el que es para gas licuado de petróleo. ¿No se necesitaría acaso cambiar toda la infraestructura para poder utilizar este GNC que nos estás comentando? Claro, es diferente. Te estoy explicando justamente la diferencia. Sí. Si vos vas a poner, o sea, ¿dónde estaría enfocado el primer mercado? Vos tenés que entrar por el mercado donde tenés mayores consumos, porque entonces te va a justificar poner un tanque criogénico ahí y hacer la distribución. Claro. Por ejemplo, ahora hay grandes edificios que tienen todo el gas centralizado, que tienen ese sistema que viene el famoso tanque de que tiene Petropar y demás, y le hace el suministro directamente a un tanque de, no sé, 500, 800 litros y abastece a todo el condominio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Entendés? En todos esos casos que tenés consumo centralizado, directamente vos le vas a cambiar el tanque y está solucionado el problema, ¿verdad? Ahora, para que vos tengas distribución domiciliaria, ahí es más complejo. Claro. Sería mucho más complejo entrar a reemplazar. Podría hacer en condominio, podría hacer quizás. Pero hay que ser realista. ¿A quiénes le va a servir esto primero? A los que están más cerca, a quienes se le encarece hoy el suministro energético. O sea, acá no tenemos que ver solamente el tema de reemplazar el gas de cocina, sino que tenemos que ver el suministro energético para localidades que hoy están aisladas y sin energía. El Chaco, básicamente, ¿verdad? El Chaco, claro, en la zona del Chaco, ¿por qué empezaron la colonias menonitas? Y porque se dan cuenta que la ANDE no es solución, y la ANDE le dice que no tiene solución para ellos a corto plazo. Porque el problema es técnico. O sea, ¿por qué el problema es técnico? Porque los centros de generación de energía en Itaipú y Yacyretá están demasiado distantes. Entonces, claro, hay inestabilidad en el sistema, porque es una línea radial, no es una línea anillada. Entonces, ¿qué falta? Una generación en el extremo. ¿Qué hacen las menonitas hoy? A mediodía y demás arrancan sus motores diésel, queman diésel. ¿Y qué hicieron más? Metieron una partida de paneles solares, pero el costo de eso es muchísimo más elevado. Y la energía solar es bienvenida, la energía eólica es bienvenida, pero no es energía de base, no es energía firme. Claro. O sea, las energías alternativas son alternativas, pero no te sirve para la base. O sea, eso es lo que la gente tiene que comprender y es difícil de explicar a un público que no tiene una formación técnica, ¿verdad? Ahora, ingeniero, lo grave de todo esto es que a ustedes les cambian las reglas de juego 40 años después, con la inversión que usted mismo describía, que es básicamente lo que motiva esta intención, o por lo menos plantea la posibilidad de que ustedes accionen contra el Estado paraguayo en estas condiciones, ¿verdad?
No, realmente es terrible la situación porque no es la primera vez que ocurre esto. El parque se creó inicialmente cuando el ingeniero Guasmosi terminaba su gestión, por unos últimos decretos que firmó él, la creación del parque, ¿verdad? Sí. Y 2016. después de eso, eso fue en el 2003. Después en el 2004 se suspendió el decreto y se repuso nuevamente en junio de 2004. ¿Por qué? Porque ahí había una incompatibilidad que ya tuvimos en ese año. En el 2004 ya quisieron prohibir todas las acciones y demás, ¿verdad? Y se le obligó, digamos, a la ASEAN y al ENOPC a ponerse de acuerdo, porque dos partes de un mismo Estado no pueden estar en contraposición. No pueden en el año 2016 proclamarse la política energética nacional y en el mismo año prohibirse todo lo que la otra política prevé se lleva adelante. Ujú. Y la gente dice, tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá. Es cierto que tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá. Sí. Pero si no se dieron cuenta el año pasado con la crisis del medio ambiente y prácticamente los ríos súper secos, Itaipú y Yacyretá redujeron, Itaipú estuvo a punto de parar, y Yacyretá redujo su potencia a 1/3. Y estábamos felices porque consumíamos la mitad. Nadie decía, más que consumíamos la mitad del 1/3, ¿verdad? No, y de hecho usted O planteaba sea, una situación. Argentina, Brasil y demás tienen energía alternativa. Argentina tiene energía nuclear, tiene energía eólica, tiene energía solar, o sea, quiero ver qué nos pasará a nosotros cuando tengamos dificultades, haya un año seco y demás, vamos a tener que comprar energía. Pues. Eso sería terrible, ¿verdad? Y De no estamos hecho, ya lejos de eso. Con todo el tema de la criptomoneda, con todos los temas de la criptomoneda, cómo se está disparando el consumo energético. Ujú. Hace que el horizonte que estaba a 10, 15 años, quizás sea 5, a 7 o a 3, ¿verdad? y no hay ninguna planificación justamente para contrarrestar esto y tomar ya medidas paliativas. Y decía usted una situación muy concreta, ¿verdad? Lo que se plantea en el Chaco paraguayo justamente con las comunidades menonitas, ¿verdad? Que básicamente se encargan ellas de manejar lo que es el suministro y la provisión de energía, ¿verdad? Eso también es una Yo realidad. te puse como ejemplo a ellos nada más porque están más organizados, pero ¿cuántas otras pequeñas estancias, cuántas pequeñas comunidades, ya como en la zona de la Gerencia Hídrico Occidental, todas las comunidades que están cerca de Timani, que son paraguayos olvidados, cuántas comunidades indígenas que no disponen de energía? O sea, y van a seguir así por muchos años, lamentablemente, ¿verdad? Porque esta posibilidad es cierta de llevar adelante estos proyectos no tienen respaldo como deberían tener. Pero hay una política de Estado, si no hay política de Estado es imposible. Aunque te habilite, uno tranca la ASEAN, si no es la ASEAN te tranca migraciones, si no es migraciones te tranca aduanas. O sea, es pelearte contra los molinos de viento, ¿verdad? En lo práctico ustedes tienen que parar su actividad por completo, ingeniero José. Y es imposible si no querés que te acusen de ahora no sé, de infringir la ley, ya nos acusaban de vender bajo la mesa, cosa que técnicamente no es posible. O sea, imagínate. O sea, Ajá. lo triste y lamentable es las mentiras que se dicen. ¿Verdad? Hay muchas mentiras que se dijeron de que ahí estaba el escudo vendado por debajo, que es agua dulce. Primera mentira. ¿Por qué? Porque en esa zona no hay agua, es totalmente seco. Nosotros para cuando se hizo el pozo Independencia 3, se tuvo que bombear agua de un pozo que está a 7 kilómetros de ahí, que es totalmente salina, agua salada, intomable el agua, ¿verdad? Se hizo un acueducto y se bombeó, se hizo unos tanques australianos y se bombeaba el agua. Y cuando nosotros perforamos anteriormente, se traía en la época de sequía del río Timani, a 160 kilómetros de la zona, el agua para poder utilizar. Cuando se dice que hay películas y realmente en 40 años nunca vimos ninguno, ¿verdad? Porque si hubiera, yo creo que ya tendríamos que haberle visto. Y prácticamente en la vida es imposible cuando no hay agua. Y en esa zona es totalmente desértica y el agua es estacional. ¿Lo de la decisión de la acción contra el Estado todavía está pendiente o es algo que ustedes analizan ya de una manera realmente práctica? No, y tenemos todos los argumentos totales y la redacción completa. El problema es la cuantificación nomás, porque hay dos posibilidades, digamos, de cuantificar eso simplemente a nivel de inversión. Otra cosa sería que vos trates de demostrar lo procesante, la expectativa y demás, ¿verdad? Pero si vas a juntar y actualizar, ni siquiera en la página del SCP y demás tener los datos para actualizar 40 años, ¿verdad? Yo te quiero decir que en el año 2023 el dólar estaba a 126, ¿verdad? Y mi padre puso el dinero en efectivo para la garantía de la explotación de esas áreas completitas, ¿verdad? Ni siquiera fueron pólizas, fue dinero en efectivo. Y tenemos que actualizar todos esos gastos hasta la fecha, ¿verdad? Y son demasiados papeles que estamos manejando para poder presentar algo que sea irrebatible, ¿verdad?
por lo menos técnicamente, aunque después políticamente pues deciden lo que quieren en la Corte en muchas ocasiones. Y para tomar, digamos, la decisión ya concreta de presentar una demanda, ingeniero, ¿se estaría esperando a que se pueda, digamos, analizar otra vez la situación en el nuevo Congreso que está por venir? ¿O esto ya es una decisión tomada y simplemente se analizan los números? No, y lo que tenemos que cerrar los números, pero como te comenté, no es fácil, ¿verdad? Claro. Claro. Hay que cerrar el número para que... La otra posibilidad es, bueno, que se haga una convocatoria y que vengan expertos tasadores, ¿verdad? Pero, no sé, acá quién te va a tasar un pozo de gas y nadie se dedica a hacer eso, ¿verdad? No obstante, el Ministerio tiene el histórico de los costos de todas las prospecciones inútiles que se hicieron finalmente porque ninguna productiva. Entonces, bueno, sacar el costo de cada pozo, multiplicar por 3, sacar los 700 kilómetros de camino, multiplicar por los precios actuales de lo que necesita el MOPC, sumar una pista de aterrizaje, sumar, no sé, años de mantenimiento de campamento, geofísica, geoquímica de superficie, 300 kilómetros de línea química, o sea, todo eso sumado más las inversiones en tráiler, estaciones de servicio, en unidad de compresión, unidad de secado del gas. Y ahí podemos empezar a discutir, no, este vale 50, este vale 10, este vale 30, y va a ser toda una discusión otra vez. Después el factor de actualización, esto vale tanto y demás. Ingeniero. Y nosotros sabemos que eso va a durar años otra vez, o sea, claro. No sé si voy a ver yo los frutos de eso o va a ver mi nieto otra vez, ¿entendés? Entonces, tampoco podemos dejar de balde, eso es lo que nos va a ocurrir, ¿verdad? De una manera o de otra. La intención de mi padre no fue fundir el país, fue llevar adelante y fue hacer un beneficio al país. A un beneficio que él no llegó a ver ni que nosotros vemos hasta ahora, ¿verdad? En base a las prospecciones... Es una suma de perjuicios. En base a las prospecciones y a los trabajos que ya hicieron ustedes desde el 2003, ¿qué hay? ¿Qué se encuentra en el Chaco concretamente, aparte de este gas natural? Y en la zona en que nosotros estamos hay gas natural y un pequeño nivel de condensado. Ajá. En otras áreas, justamente la pasada me estaban preguntando cómo tu papá encontró en el primer pozo, y porque él vio y sabía lo que había ahí, que los otros cerraron. El primer pozo que hace, el primer pozo que saca gas. Y lamentablemente la vía no le alcanzó para hacer el pozo donde quería en el otro lugar, que la concesión le habían pedido que devuelva en la zona donde hay petróleo. Porque Petropar tiene un área donde hay petróleo. Hoy día Petropar tiene un área en la zona del parque donde hay petróleo. Si tuviéramos... y que con esto también, con esto que se decidió, tampoco se puede utilizar, ¿verdad? Se puede explotar. No se puede hacer nada, ¿verdad? El tema es el siguiente. Yo, por debido a toda esta cuestión, me dediqué también y estudié gestión ambiental para tratar de discutir con altura con la gente. Pero cuando hay irracionalidad, pues hay problema. Y en muchos de estos que están ahí hay irracionalidad. Porque hay intereses creados. Ayer el doctor Victorio Silva Dávalo en un Twitter puso la reserva que tiene el gobierno de los Estados Unidos estimada de Paraguay. Pueden mirar su Twitter y van a sacar sus conclusiones. Bueno, ingeniero José, nosotros le agradecemos mucho el tiempo y por supuesto que vamos a acompañar muy de cerca lo que decidan desde la empresa con respecto a... A mí me gustaría saber cuál es el planteo de ustedes como radio, porque hay pues medios que se juegan directamente y que con los cuales no se puede conversar como estoy haciendo con ustedes porque directamente ellos se quedan con el micrófono y dicen después lo que quieren, ¿verdad? Claro. Por eso le pregunto. Voy a cambiar yo el rol y ustedes mandan a responder a mí ahora. Qué genial, nos pusieron contra la pared, Olga. No, básicamente somos un medio especializado en el abordaje de temas judiciales y obviamente que lo técnico no se puede suprimir de esta conversación porque como le decíamos, lo más importante y la noticia es obviamente el cambio abrupto de las reglas para una empresa que hace nada más y nada menos 40 años viene realizando trabajo y haciendo esta inversión. Perfecto, entonces estamos por lo menos tratando de que se mantenga la estabilidad jurídica, ¿verdad? Yo te cuento que la ley 5.542-2015 habla sobre garantía para inversiones, ¿verdad? ¿Qué valor va a tener esa ley? Y a las nacionales con 40 años de trabajo no se respeta, ¿qué pueden esperar los extranjeros? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? También se habla de que no se puede hablar de modificar el convenio de diversidad biológica y demás. ¿Sabes lo que dice ese convenio? Dice que corresponde al Paraguay el derecho soberano a utilizar sus recursos naturales para su desarrollo. Eso está garantizado en el convenio que te mencioné, ¿verdad? Sí. Desde la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, aprobado por ley 253 del 93. Y dice, de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de derecho internacional, los Estados tienen derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control
no perjudiquen al medio de otros estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, cada país es soberano, o debería ser, ¿verdad? Pero no es para acá, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay varias ONG que tienen recursos externos, es sencillo. Así es. Y ojalá que sea un homenaje a los héroes de la guerra del Chaco, ¿verdad? Que podamos hacer que esa zona produzca y que realmente esa sangre no sea derramada, no haya sido derramada inútilmente, ¿verdad? Y si es que no ocurre eso, bueno, creo que se debería eliminar, no ya el Ministerio de Minas y Energía y cerrar, porque creo que no va a haber ningún interesado en seguir haciendo prospección y exploración para que después cambien las reglas a mitad de camino, ¿verdad? De hecho, no es una cartera de Estado que haya brillado justamente por su gestión, ¿verdad? Básicamente. Y lamentablemente, pero está abajo del expediente del NPC, pues, ¿verdad? Si ustedes habrán visto al presidente Mario Abdo Benítez y Arnoldo Bin sacarse fotos junto con algunas empresas, algunas ONG. Lo simpático es lo siguiente, que todos esos videos de los famosos guanacos y demás, filmamos nosotros con cámaras de ellos que dejaron con nuestro personal y demás y en la zona y le atendimos 100 veces, 1000 veces para que después, con los mismos argumentos y los mismos elementos que nosotros le dimos, ellos salgan en contra, ¿verdad? Y llamativo. Ingeniero, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Le agradecemos también todas las explicaciones y vamos a seguir atentos con respecto a lo que decida finalmente la empresa Primocano. Muchas gracias otra vez. Perfecto, no hay ningún problema. Hasta luego. Gracias por esta oportunidad de poder explicar por lo menos la otra visión del mismo tema. Genial. Gracias, ingeniero, nuevamente. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y escuchamos así al ingeniero José Cano. Él es descendiente del señor Primo Cano. Era la empresa que hace 40 años viene... Vos sabés que yo llegué a viajar con el señor Primo Cano para...